Buenos días, mi gente. Gracias a Dios primero que todo por un día más, por su palabra que nos instruye, nos consuela, nos conforta, nos levanta. Vamos a hablar hoy de un tema controversial. Vamos a hablar hoy de un tema un poco picante y a lo mejor a algunos no les gustará. A lo mejor a algunos les parecerá que se les está señalando. Es normal, la palabra de Dios confronta las naturalezas. La palabra del Señor nos pone en cara la realidad para decirnos lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y solamente hay un alineamiento moral. Ya vamos a hablar hoy sobre la religiosidad, el espíritu religioso. Hay que abrir el libro de Génesis, capítulo 4, y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo, de lo más bello, de lo más hermoso de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enfureció Caín, se ensañó, se enojó en gran manera, dice la Biblia, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En esta tarde nosotros vamos a escudriñar las escrituras, vamos a profundizar un poco acerca del espíritu más poderoso que le hizo frente a Jesucristo cuando Jesús bajó a este mundo. Cuando Jesús baja del cielo a este mundo, no lo estaba esperando los brujos, no lo estaban esperando los hechiceros, no lo estaban esperando los comunistas, ni los ladrones, ni los asesinos. Cuando Jesús baja de este mundo a esta tierra, el espíritu antagónico más fuerte, más poderoso, de más presencia, el espíritu que organizó todo el movimiento alrededor de su ministerio, el espíritu que más conflicto le causó a Jesucristo, increíble pero cierto, fue el espíritu de los religiosos. La Biblia nos enseña desde el Génesis que Satanás opera a través de muchas formas. Y claro, cuando sabemos que la brujería es obvio, el ocultismo es obvio, las sectas, los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la forma más sutil de Satanás de disfrazarse y de operar en este mundo es a través de las religiones. Y este espíritu de religión y de religiosidad que opera la mayor parte de las religiones falsas, obviamente, opera también dentro de la misma iglesia que él ganó con su propia sangre, y es uno de los más peligrosos para la iglesia en nuestros tiempos modernos. Amar a Dios es el más grande de todos los mandamientos y el regalo más grande que podamos poseer. Jesús dijo en Mateo 22: amarás a Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, verticalmente amas, horizontalmente amas a tu prójimo. Yo no puedo amar a Dios y no amar a mi hermano, a mi prójimo, a mi vecino, a mi tío, a mi madre. Yo no puedo estar bien con Dios y estar mal con mi prójimo. Yo no puedo estar mal con Dios y bien con mi prójimo. El amor en el corazón es la fuerza más poderosa que tenemos para vencer al mal en nuestro corazón, en nuestro interior. Amar a Dios es la más grande meta que tenemos en nuestra vida. Y el ataque de Satanás se centrará siempre precisamente en este punto. Satanás va a tratar de desviarnos de nuestra devoción diaria a Cristo. La táctica principal de Satanás vendrá sobre la iglesia como un espíritu religioso. Será la falsificación del verdadero amor de Dios, de la verdadera adoración, del verdadero temor a Dios. Pero vamos a empezar a examinar el espíritu religioso a través de lo que es el odio. Cuando Dios le dijo a dos hombres que se acercaran a él por primera vez en la historia, Abel y Caín, ya Adán y Eva sabían cómo acercarse a Dios. Dice Hebreo 9:22 que sin derramamiento de sangre nadie puede ser redimido, ni su culpa expiada. Y nadie puede acercarse a Dios más que a través de la sangre. Esta es la forma de cómo Dios dispuso que nos acercáramos a Él. Caín sabía esto. Caín sabía cómo acercarse a Dios, pero cuando se acercaron a Dios, Abel le trae a Dios una ofrenda de un animal que él expió en el campo, que él mató en el campo. Y hubo sangre derramada y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Pero cuando vino Caín y se acercó a Dios y le quiso dar a Dios el fruto de su trabajo, el sudor de su frente, el resultado de su esfuerzo propio, Dios rechazó a Caín. ¿Y por qué le rechazó? Porque ahí nacieron todas las religiones. Las religiones son... los que quieran anotar por ahí, apuntar para después investigar, consultar, tratar de acercarse a Dios mediante dos cosas: sacrificios y obras humanas, obras nuestras, sacrificios y obras humanas. La característica más grande del cristianismo, o debe ser la característica más grande del cristianismo, aparte de todas las demás religiones, el sintoísmo, el judaísmo, Confucio, su filosofía religiosa, sectas, catolicismo romano, testigo de Jehová, mormonismo, todo lo que tú quieras poner. Todas las religiones, absolutamente todas, tienen el mismo factor común denominador: las obras. El cristianismo nos ofrece una revelación totalmente desconocida para la mente humana. Dios nos revela que la forma de acercarnos a Él nunca será a través de nuestro esfuerzo, ni de nuestras obras, sino mediante la sangre derramada en la cruz por Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En este momento, cuando Caín fue rechazado por Dios, cuando la persona se da cuenta, la persona religiosa se da cuenta que no la acepta, se frustra. Y entonces comienza el espíritu religioso a operar dentro de esta persona, incitándola, provocándola a perseguir a aquellos que han aceptado el camino de la sangre, el camino de la salvación, el camino de Cristo. Y desde que Caín asesinó a su hermano Abel, el espíritu religioso opera de la misma manera dentro de nuestras iglesias, hasta nuestra propia iglesia cristiana. Todos los que se dicen cristianos, que persiguen a sus hermanos, tienen el espíritu religioso. Todos los que operan bajo sus esfuerzos, todos los que operan en la carne, odian a su hermano,
odian al consagrado, odian al que se santifica, odian al que tiene una relación buena con Dios, odian al que se acerca a Dios mediante la sangre. Tenemos otro ejemplo, Saúl odió a David porque era descendiente de Caín. David representa a todos aquellos que tienen el corazón de Dios, y Saúl representa a todos aquellos que fueron rechazados por Dios, y por envidia, por celo, les entra un espíritu de competencia contra sus hermanos y los comienzan a perseguir. Cualquier cristiano que lance lanzas desciende de Saúl y de Caín. Los Saúles persiguen a los Davides. Qué cosa. Esta es, con perdón de la palabra, la maldita semilla, la herencia espiritual de Caín. Dice la palabra, la segunda bestia, si nos vemos en la Biblia, surge de la tierra. El anticristo surge del mar, pero la segunda bestia surge de aquí, de la tierra. Y esto es por causa de que la semilla espiritual de Caín produce labradores de tierra. Ya, la semilla espiritual de Caín produce gente que nace de la carne. Cristo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Ya, este falso profeta que se va a levantar en el mundo surge precisamente de la semilla espiritual de Caín, que son todas aquellas personas que nacidos de la carne quieren tratar de ser aceptados por Dios, por su obra, por su sacrificio. Esto es un soborno, por donde lo veamos, un soborno. Quieren sobornar a Dios y dicen que de esta manera van a ser el rey religioso más grande de la historia. La semilla de Caín siempre va a producir bestias. La semilla espiritual de Caín va a producir siempre bestias perversas y peligrosas, religiosas, y nunca se han cometido los crímenes más grandes en nombre de la religión. La Inquisición, cuando en el nombre de Cristo la iglesia perseguía a cristianos y se masacró cristianos, esa iglesia católica romana que tú sigues, porque el espíritu religioso odia lo que es nacido del espíritu verdadero, el espíritu de Dios. De hecho, Pablo en Gálatas 4, si mal no recuerdo, lo explica como porque como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora los nacidos de la carne perseguirán a los nacidos del espíritu. La evidencia en la primera carta de Juan también es una cuestión. La evidencia de que el apóstol nos da que hemos pasado de la muerte a la vida es en que amamos a los hermanos. El que aborrece a su hermano, primera de Juan 2, del 9 al 11, 12, está en tinieblas y no sabe a dónde se dirige, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano permanece en muerte y es homicida. Y ustedes saben, hijos míos, que ningún homicida heredará el reino de los cielos. Así que, en último de los casos, ¿cómo sabemos quiénes son los verdaderos cristianos? Fácil, en todas las iglesias del mundo está la mezcla de la cizaña y el trigo. El trigo con la cizaña, los nacidos de la carne y los nacidos del espíritu. Está este espíritu de la falsedad, de la religiosidad. Vamos a analizar muchas cosas: el legalismo, el orgullo, que hacen ser esclavos a estas personas del espíritu religioso. Y como quien dice, podríamos decir que el espíritu religioso es el hombre fuerte, alrededor del cual todos los demás empiezan a operar. ¿Cuál es la naturaleza del espíritu religioso? La naturaleza del espíritu religioso es el orgullo, la soberbia. Un espíritu religioso es un demonio que busca sustituir la actividad espiritual del verdadero creyente en el Espíritu Santo por actividades religiosas. La principal apariencia del espíritu religioso es mantener por afuera una cara de piedad. ¿Quién va a imaginarse que un líder religioso
podría ser el diablo? Nadie. Porque Satanás nunca se presentará entre nosotros como un monstruo. Como un monstruo ese de los Power Rangers. Nunca se va a presentar así. La Biblia dice que se va a presentar como un ángel benefactor, como un mensajero de la verdad, con una apariencia de piedad, que nadie podría más que por la obra sobrenatural del Espíritu discernir este verdadero Espíritu y abrir los ojos, decir, Dios mío, es increíble que esta persona pueda hacer la caperucita roja. Pero por dentro el lobo feroz. Ya el espíritu religioso es la levadura de los fariseos. Mateo 16:6, de la cual Cristo nos advirtió que nos protegiéramos. El espíritu religioso opera igual que la levadura en el pan. No agrega nada nutricionalmente. No agrega nada que nutra, solo lo infla. Mi hermano redimido dice, tiene una canción que se llama, que es del ego, que habla de esto, el pecho inflado del ego. Un saludo a mi hermano redimido, por cierto. Dios dice que Él resiste a los soberbios, pero que le da gracia a los humildes. La estrategia satánica es hacernos sentir orgullosos, aún de buenas cosas. Leo la Biblia todos los días. Cuánto oro, cuánto ayuno, cuánto dinero doy a la iglesia. Satanás sabe que aún haciendo las obras de Dios en orgullo, obrará nuestra caída. El rey Salomón en Proverbio 16 dijo, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez en espíritu. El orgullo empieza a hacerte sentir algo que verdaderamente no somos. Comienza a hacerte sentir que somos muy piadosos, que somos mejor que los demás incluso, que somos más santos que los demás. El hermano cayó en adulterio, pecador feo, tal, no sé qué, ese no es hijo de Dios. El pastor hizo tal cosa, que lo quiten, que lo sacrificen, casi que lo crucifiquen. Y el único ejército donde no se levantan los heridos, es increíble que sea el de Cristo. Cuando tenemos soldados heridos, no acudimos nosotros a fortalecerlos, a levantarlos. Y decimos, oí ayer que le pegaste a tu esposa, que te emborrachaste, que no sé qué. Y en vez de señalar, podemos ir y levantar al hermano, darle una palabra. Tenemos que hacer a un lado ese espíritu religioso, ese orgullo, esa soberbia, que nos hace sentir que somos mejores. Ya que hemos alcanzado ese nivel espiritualidad, donde podemos ver de arriba hacia abajo, así por encima del hombro a los demás. Hermano, no. Así es como empieza a operar este espíritu religioso y empezamos a marcar y a señalar a la gente sus defectos, buscamos más lo negativo que lo positivo de las personas, y tenemos que recordar que Cristo vino por eso. Hacer a un lado las manchas, hacer a un lado el pecado y empezar a sacar lo bueno de las personas. El orgullo y la soberbia, por su misma naturaleza, es una de las fortalezas satánicas más difíciles de derribar, de contrarrestar, de eliminar. El espíritu religioso nos impide que oigamos y que discernamos la voluntad de Dios, porque creemos que ya conocemos todo de Dios. Creemos que ya nadie nos puede exactar. Creemos que ya nadie nos puede exhortar. Creemos que ya nadie nos puede decir en qué área estamos mal. Creemos que somos perfectos, y si vemos a un pecador o cualquier hermano que sepamos alguna falla de él, que venga y nos exhorta, simplemente lo descartamos, lo ignoramos. Y no conocemos que en Dios, incluso estando en inmundicia, nos puede utilizar, porque en mi caso me ha pasado. Yo he tenido días malos, días incluso hasta donde he pensado cuestiones que después me doy una cacheta y digo, ¿qué estáis pensando? Hasta en ese momento Dios te puede utilizar. Así que tu hermano, sea lo que sea, diga lo que diga, deja el celo falso y deja que tu hermano te diga lo que te tiene que decir, porque a lo mejor Dios te quiere hablar mediante de él para darte una bofetada y aleccionarte. El espíritu falso es porque no tiene un conocimiento de Dios. Muchas personas creen que tener celo por las cosas de Dios no es malo, pero esto depende del motivo por cual
tengamos celo de las cosas de Dios. Los fariseos eran las personas en los tiempos de Cristo que más leían, que más estudiaban, que más conocían las Escrituras. Eran los que más oraban, eran los que más ayunaban. Sin embargo, fueron los más grandes opositores, no sé si se puede llamar hasta enemigos de Cristo. Ya, de hecho, en Mateo hay una parte donde Jesucristo se dirige a los fariseos. Y hay muchas personas que dicen, no, es que no debemos actuar y decirle a una persona sus verdades. Hay que ser como la miel, hermano, seamos como Jesús, mansos y humildes de corazón. Pero hermano, estas personas no entienden la verdadera humildad ni la verdadera misericordia. ¿Quieres oír a Jesús, al Hijo de Dios, que te hable y que te diga que él nunca pecó contra los religiosos ni contra nadie? Habló Jesús a los discípulos, dice el libro de Mateo, diciéndole, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que le digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, y ellos ni con un dedo las van a mover o las quieren mover. Hacen todas sus obras simplemente para ser visto por los hombres, por los demás. Extienden los flecos de su manto, dice. Aman los primeros asientos en las cenas y en las iglesias, las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas, el populismo. Aquí empieza también lo que es la política. Y les gusta, les adoras que los amen, rabí, maestro, tal. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, más hijos del infierno que a vosotros. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Aquí está la apariencia de piedad, que es la que te habla Dios, pero por dentro están llenos de hipocresía, de iniquidad, de levadura. Satanás va a hacer lo mismo en el siglo XX, en el siglo XXI. La religión se jacta de que son la luz que dirigen al pueblo, que dirigen al cielo. Sin embargo, las personas religiosas, operando bajo el espíritu religioso por dentro, si Dios les abriera su corazón delante del mundo, sería el retrato vivo de los fariseos. La comunidad que más antagonismo, que más oposición le mostró a Jesús, fueron los religiosos, tanto judíos como no judíos. No los borrachos, no las prostitutas, no los traficantes, no los asesinos, no los parranderos, no los secuestradores, los religiosos. Estas personas que ante el mundo se mostraban como realmente verdaderos hombres de Dios, ellos fueron los que le crucificaron en el nombre de las religiones. El Hijo de Dios, la personificación de Dios, el prototipo, el ejemplo de la santidad, de la humildad, de lo que era Dios el Padre, fue puesto en una cruz por los religiosos. Y continúan siendo los más grandes enemigos de la cristiandad.
del cristiano. El espíritu religioso va a buscar aprobación por las obras. El espíritu religioso nos va a inducir a que sirvamos al Señor para ganar la aprobación de Dios, en lugar de saber y conocer que ya fuimos aceptados por Dios. Efesios 1. En Cristo somos aceptados. Ya Dios me aprobó, ya Dios me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Ya Dios me ha aceptado en Cristo, no es por lo que yo haga ni por lo que deje de hacer. Dios decidió amarme y Él me va a amar y su amor es inalterable. Haga lo que yo haga, Dios me seguirá amando. Me disciplinará, sí, me conformará, poco a poco me irá haciendo y me mostrará el camino para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y me va a jalar las orejas aunque yo me salga del camino, pero aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Antes de que existiera ya me amaba. Y nunca podrá cambiar a Dios porque en Él no hay sombra de variación alguna. El amor de Dios es continuo y perfecto y siempre permanecerá ahí para nosotros, siempre, siempre. Entonces no tengo por qué estar haciendo buenas obras para que Dios me acepte. Yo ya he sido aceptado por Dios. La expiación de Cristo en la cruz del Calvario ha hecho posible que yo pueda colocarme delante de Dios en una posición adecuada y justa ante sus ojos. Yo ya lo que hago, lo hago como el resultado de que he sido aprobado por Dios, pero no lo hago por buscar su aprobación, porque esto hace el espíritu religioso. Esto hace las personas religiosas. Hay hermanos que van y reparten a la iglesia hoy a folletos, a predicar en una esquina porque ayer follaron, ayer cometieron adulterio, engañaron a su esposa, tomaron, quién sabe, solamente Dios sabrá. Y es como un soborno. Aquí está lo que yo te doy, Dios, para que tú me aceptes nuevamente. Hermano, estás operando bajo un espíritu religioso. En Colosenses, no recuerdo qué capítulo, creo que el capítulo 3, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, versículo después del 20, creo que todo lo que hagan, hágalo de corazón, hágalo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él, de tu Dios, del Señor, recibirá la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Yo no hago la obra de Dios para cualquiera que me puede ver, para que me aplauda la gente en la televisión, para que me aplauda la gente aquí en YouTube, para que mi nombre sea reconocido. Yo no doy ofrenda, no doy diezmo, no predico, para que me acepten, para recibir aprobación de nadie. Lo hago porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y el amor de Cristo es lo que me produce hacerlo. Porque por las almas vino Cristo, lo amo por amor, por honra a su nombre, porque recibí perdón cuando no merecía nada. Y ese amor que Cristo derramó en una cruz es lo que nos impulsa a hacer su misma obra, a seguir su ejemplo. Está también la culpa en el espíritu religioso. En Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, encontramos a un hombre que fue sacerdote de Dios. Encontramos a Elí también. Es un ejemplo bíblico clásico de una persona que opera o que ministra en la obra de Dios bajo un espíritu religioso. Escucha bien. Fundado sobre la culpa. Sobre la culpa. El espíritu religioso se aprovecha de muchas personas que tienen culpas y remordimientos de su pasado y que por su falta de fe y de conocimiento no han aceptado el verdadero perdón de Cristo por su sangre. Y este sacerdote Elí ministró durante mucho tiempo un templo, pero él ministraba también porque tenía hijos rebeldes, tenía hijos impíos, y todos nosotros lo podemos saber. Todos hemos tenido en nuestras familias personas rebeldes. Vosotros todos habéis tenido hijos rebeldes. Nadie se salva de tener una oveja negra en la familia. Y hay una época en la que se rebelan.
No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia, de Dios, de la iglesia. Yo primero, hasta Billy Graham, creo que su hijo Franklin decía que lo tenía que encerrar en la cajuela del coche mientras Billy Graham predicaba, porque se paraba y empezaba a gritar groserías contra su padre. Sí, el hijo del gran Billy Graham, el evangelista más grande de todos los tiempos, pero su hijo era así, porque somos humanos, no podemos evitarlo. Pero Dios no se sorprende por eso, porque repito, es natural, es normal que los hijos atraviesen ese proceso, esa época, pero lo que Dios no acepta de nosotros es que lo permitamos. Es que lo permitamos. Tú puedes tener un hijo rebelde, pero si es a tal grado de que llega borracho, con droga, con mujeres a tu casa, o viceversa, y tu esposa, ay mi amor, pero es que tal, perdónalo y no sé qué, esto y aquello, tal, y tú consecuentas a tu hijo y no le pones la maleta y lo pones en la calle y le pones el reprensivo que tienes que ponerle, le estás operando por culpa. Porque a lo mejor lo abandonó su papá, porque a lo mejor lo abandonó su mamá, a lo mejor lo recogiste de la calle, tienes que ser más caritativo, más comprensivo. Dios tenía un destino para él y no hay víctimas, porque la gracia de Dios es mucho más grande que la victimización con la cual hayamos nacido todos nosotros. Entonces tenemos que operar sí o sí 100% conforme a la palabra de Dios. Elí tenía hijos impíos y su problema en verdad no era ese. El problema es que él consentía que sus hijos fueran lo que fuesen. Y nunca en la Biblia encontramos palabras más serias y más dramáticas que las que se encuentran en el capítulo 3 de 1 Samuel, creo que después del versículo 13 y 14, que dice, le mostraré, dice Dios, a este hombre que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Y después el Espíritu más adelante te sirve y no los ha estorbado. No hizo nada por corregirlo. No impuso disciplina, no impuso su punto de vista, lo que Dios le enseñó. Puedes tener un hijo rebelde, pero es malo que los alcahuetees, que los consienta, que consienta que quebranten y rompan las leyes de tu hogar, porque ahí somos juzgados por Dios. Mi hijo, eres mi hijo, pero en mi casa no entra droga. En mi casa no entran armas. Yo no quiero encontrarte marihuana en el bolso. Aquí vas a llegar a más tardar a las 10 o 11 de la noche. Si no te gustan las normativas, las disciplinas, donde yo soy el sacerdote y le tengo que dar cuenta a Dios, chao. Fuera. Y oro todos los días por él y se lo encargo a Dios. Y te voy a visitar en la prisión, en el hospital psiquiátrico, donde esté. Pero tenemos que estar delante de Dios limpia la conciencia. Elí pasó su vida por la culpa que tenía de sus hijos, tratando de agradar a Dios a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, que intentaba compensar con su responsabilidad como padre, porque esto también es señalado por Dios y juzgado. Elí tenía una culpa y un remordimiento en su cuenta. Yo no he educado a mis hijos y no tengo el carácter para disciplinarlos. Entonces él quiso compensar esa irresponsabilidad con muchas ofrendas, con mucho sacrificio. Y este ejemplo lo tenemos también en la iglesia. Tenemos al hermano que más da dinero, al hermano que da más plata en la ofrenda, incluso puede ser